Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como recordaréis, en el último episodio probamos a fondo la TND 700, a la que le habíamos montado este kit de guardabarros alto. Como muchos compañeros me lo habéis pedido, y es verdad que no hay mucha información al respecto y las instrucciones del kit vienen en inglés, hoy he decidido que lo mejor que podíamos hacer era hacer un tutorial sobre cómo se monta de principio a fin este kit de guardabarros alto para tu TND 700. Así que venga, comenzamos. Este es el kit que vamos a montar y esta pieza negra es el repartidor del líquido de frenos. El kit es específico para la Yamaha TND 700 y es de la marca Camel. A mí me ha gustado mucho porque son productos de buena calidad. Los manguitos están muy bien, rígidos, bien terminados, no le falta ni un detalle. El kit trae incluso sus propias bridas que también son de buena calidad. El único inconveniente es que las instrucciones solo vienen en inglés. Bueno, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es purgar el líquido de frenos. Y para eso es muy importante poner la moto lo más vertical posible. Nosotros colocamos una tabla debajo de la pata de cabra y aún así el líquido de frenos estuvo a punto de derramarse. No lo liamos por muy poco. Afortunadamente no se cayó ni una gota. De todas formas, tener siempre un trapo preparado, usar guantes y proteger la moto lo mejor posible, porque el líquido de frenos es muy corrosivo. En esta ocasión hemos utilizado un vacuómetro para purgar el líquido de frenos, pero realmente no es necesario. Podemos utilizar el sistema clásico en el que presionamos la maneta y abrimos muy brevemente el purgador de la pinza de freno. Lo importante aquí es no derramar nada del líquido de frenos porque es muy corrosivo. Para sustituir los manguitos originales por los nuevos tendremos que desplazar el depósito de combustible unos centímetros hacia atrás. Es la única manera de acceder al módulo del ABS y para ello tendremos también que desmontar todos los paneles laterales. Si le has puesto unas defensas a tu TND 700, no te preocupes, porque los paneles laterales salen sin ningún problema. Pero sí hay que tener mucho cuidado de no tirar demasiado, porque puedes arrancar el cable del intermitente. Quitar la conexión es muy sencillo, pero es una de esas operaciones que es mejor hacerlas entre dos. Este lateral tiene un detalle que puede ser un auténtico dolor de cabeza, y es que entre la pieza y el depósito se encuentra este taco de goma, y si quitas la pieza se te va a caer y después no vas a saber dónde va. Como suele pasar en casi todas las motos, los laterales no son simétricos y en el lado izquierdo no encontramos ese taco de goma que hemos visto en el derecho. Lo curioso de la TND
es que combina por toda la moto tornillos de cabeza Torx y Allen, lo que te obliga a estar cambiando de herramienta continuamente. Cuanto más ordenado seas a la hora de desmontar tu moto, más rápido y mejor la montarás. Así que tómatelo con calma. You don't find, did you ever really think, did you ever really try to give me all of you to know, or did you just let go? What do you want from me, honey? I can't even breathe. Tell me if I found what you can't see, would you come back to me? Tell me now, baby, would you come my way if I was a better man? If I could change, I would, but I find I'm at a loss for words, and even when they come, it hurts. What do you want from me, honey? I can't even breathe. Tell me if I found what you can't see, would you come back to me? Una vez hayamos retirado estos paneles laterales, ya tendremos pleno acceso a esta pieza plateada, la cual tendremos que quitar totalmente para poder desplazar el depósito. Estos clips se parten muy fácilmente. Nosotros tuvimos algo de suerte. De todas formas, tampoco te tienes que preocupar, porque son muy económicos y los puedes encontrar en cualquier tienda de automoción. Una vez hayamos quitado todos los clips y los tornillos, mover el depósito es muy sencillo. Tan solo nos hace falta retrasarlo unos centímetros. Hay que tener cuidado porque el depósito sigue conectado a la moto a través del manguito de la gasolina. Por fin tenemos pleno acceso al módulo del ABS, que por cierto está al lado del regulador de voltaje. Ahora solo nos queda retirar este manguito. Bueno, ya hemos hecho el trabajo más pesado, ahora viene la parte más interesante, pero antes de continuar debemos limpiar a fondo toda la zona de entrada al módulo del ABS, porque no podemos permitir que nos entre suciedad o contaminación dentro del módulo. Desmontaremos el guardabarros y quitaremos todos los clips. Cuidado que hay bastantes.
Cuando aflojes los tornillos de los manguitos que van a la pinza, recuerda que aún puede gotear algo de líquido. Esto es muy normal y siempre es muy corrosivo. Ya hemos retirado los clips del guardabarros y del cable que va al sensor del ABS, pero aún nos quedará el del radiador. Este quizás es el más complicado. Cuando lo retiremos ya podemos sacar todo el manguito completo. Los manguitos nuevos están realmente bien, son un producto de mucha calidad. El más corto es el que va del módulo del ABS al repartidor del líquido de frenos. Antes de conectarlos, revisar por dentro el repartidor, porque yo me encontré una pequeña impureza, que afortunadamente salió bien con aire comprimido, pero nos podría haber causado problemas muy serios. Este tapón de goma también hay que retirarlo, porque ahí es donde va atornillado el repartidor del líquido de frenos. Ahora viene uno de los puntos críticos del montaje, y es que es fundamental que los manguitos no queden sueltos ni tensos. El cable del sensor del ABS va sujeto al tornillo superior, aprovechando el taco de goma de la instalación original. Un detalle fundamental en la instalación de cualquier sistema hidráulico es que tenemos que apretar fuerte los tornillos de los manguitos. Con las bridas unimos el manguito con el cable que va al sensor del ABS, así queda más firme. El guardabarros no viene incluido en el kit, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que comprarlo aparte. Camel te sugiere varios modelos que sabe que son perfectamente compatibles. A la hora de taladrar el guardabarros hay que tener mucho cuidado, porque solo vamos a tener una oportunidad. Lo ideal es retrasar los agujeros todo lo posible para evitar que el guardabarros roce con el protector del radiador. Bueno, no era para tanto, ¿verdad? Claro que no. Y es que ya solo nos queda montar los paneles laterales, y si hemos sido ordenados a la hora de desmontarlos, su instalación no nos va a suponer ningún problema.
Rellenar el circuito con líquido de frenos no tiene ninguna complicación. Lo haremos igual que al principio, purgando el sistema hasta conseguir ese tacto firme que estamos buscando. Bueno amigos, como habéis visto, el montaje es un poco engorroso, pero es sencillo, no tiene gran complicación. Hay que seguir los pasos poco a poco y es fundamental tener mucho cuidado con el líquido de frenos porque es muy corrosivo. Un detalle que sí me gustaría que tuvieseis en cuenta, que a nosotros nos pasó, es que si os fijáis, estos manguitos son muy largos y hacen bastante curva. Este kit es, creo que de lo poco que hay para convertir la TND 700 en el guardabarros alto, pero se podría mejorar. A mí hay algún detalle, como por ejemplo que el manguito pase por debajo, que no me gusta demasiado. Funciona muy bien, el manguito es realmente de mucha calidad, pero a la hora de meter el líquido de frenos nuevo nos pasó que no terminaba de quedar bien el freno, estaba esponjoso y eso le pasaba porque tenía aire. Entonces, las bridas no las pongáis hasta el final, hasta que el líquido de freno esté bien y la maneta esté correcta, porque así vais a tener más movimiento y vais a poder sacudir los manguitos con fuerza. Y así, a base de ir purgando el líquido de freno y que salga ese aire, pues poquito a poco vais a conseguir ese tacto, que es el que buscáis, un tacto firme, consistente, y ya cuando tengáis la maneta perfecta, el tacto que os gusta, lo cerráis y le ponéis las bridas. Y después ya una pequeña prueba en carretera para quedarnos tranquilos y ya está, a disfrutar. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio. Y en el siguiente episodio nos vamos de ruta y será Hard Trail. No te lo pierdas.